Tardes a los que estáis en España, buenos días a los que nos veis desde Latinoamérica. Bueno, disculpad lo primero, antes de nada, estos 5 minutitos de retraso que hemos tenido problemas técnicos, como siempre pasa en el directo, entre comillas. Nada, bueno, estamos hoy, pues, como siempre, yo en la posición de presentadora del webinar, soy María Gris. Bueno, me encargo de la parte comercial y de la parte de New Business de MDirector, de la plataforma. Y me va a acompañar Alex García, que es nuestro Product Manager, pues para explicar un poquito la parte del editor de plantillas que tenemos dentro de la herramienta, ¿vale? Bueno, os voy comentando un poquito cuál va a ser el índice. Esta es la presentación que os acabo de comentar de los que vamos a estar hoy presentes. Y bueno, como ya nos conocéis, somos MDirector, pertenecemos al grupo ISPD, estamos, como veis, en varios países. La plataforma, ya nos conocéis muchos, enviamos más de 600 millones de correos al mes, más de 17 años de experiencia en el mercado, en email marketing concretamente. Y bueno, el webinar de hoy principalmente lo que vamos a tratar es, si puedes darles la siguiente. Es un poquito el índice del webinar que tenemos hoy, es el acceso al editor. Vamos a ver un poco, pues, cómo se puede acceder a la parte de plantillas, introducción al apartado también de las que nosotros producimos dentro de la propia herramienta para que vosotros podáis disponer de ellas, pues ya sea para utilizarlas tal cual o editarlas a vuestro gusto. Luego vais a ver también el catálogo completo de las mismas, de las que acabo de comentar. El editor Drag and Drop, que es básicamente nuestro editor, que son módulos de arrastre, lo vais a ver con Alex para ver un poquito cómo funcionan con más profundidad. Y al final del webinar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pues para que nos podáis plantear las cosas que os vayan surgiendo, algunas que sean así un poco más profundas o más específicas de algún, pues incluso alguno de vosotros seréis clientes nuestros actualmente. Si son muy específicas o muy profundas, las podemos dejar para tratar vía soporte o en algún tipo de videollamada particular con vosotros o lo que necesitéis, ¿vale? Vale, después del webinar, además os vamos a enviar la grabación completa de lo que estáis viendo ahora y luego la presentación también, porque Alex lo que va a hacer va a ser principalmente enseñar el editor dentro de la plataforma, pero también tenemos este documento, ¿no? Este recurso para que podáis ver la presentación y tenerla en vuestro poder. Y ya, bueno, voy a dar paso a Alex para que también se presente y comience el webinar, ya sobre todo porque vamos con un poquito de retraso y cualquier cosa, pues lo vemos al final. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que nos escucháis desde España y buenos días a los que estáis conectados desde Latinoamérica. Como ha dicho mi compañera María, aunque tenemos esta presentación a modo de soporte en forma de diapositivas para que luego la podáis consultar tranquilamente a vuestro ritmo, vamos a trabajar este webinar desde la propia plataforma de MDirector. Primero de todo, conviene saber desde qué puntos se puede acceder a la edición de creatividades o lo que es lo mismo a la edición de plantillas. En MDirector puedes acceder a estas tanto desde la creación de envío para todos estos tipos de envíos, salvo para el de SMS por motivos obvios, y puedes acceder desde los apartados de mis plantillas que hay tanto en el módulo de email transaccional para los que utilicéis el servicio, como desde el módulo de email y SMS marketing, que es el más común, es el de las campañas masivas, y es desde aquí desde donde vamos a tratar desde donde vamos a tratar este apartado y os vamos a mostrar un poco las funcionalidades del editor. Respecto a este apartado, hemos hecho algunos cambios últimamente. Para los que llevéis ya un tiempo, pues los habréis notado. Ahora mismo está dividido en dos pestañas. La primera es la pestaña de mis plantillas, que aquí están las plantillas que sean de nuestra propiedad. Cuando hablo de nuestra propiedad, hablo de la subcuenta en la que estamos iniciando sesión con nuestro usuario. Que desde el desplegable de aquí la podemos seleccionar para aquellas cuentas donde haya más de una subcuenta. Y las plantillas compartidas son aquellas que otras subcuentas del grupo han decidido compartir con nosotros, que en principio estarán en vista de lectura,
pero, y no podemos editarlas, pero las podremos duplicar y traerlas aquí. Ahora mismo, respecto a eso, hemos hecho un cambio y, por ejemplo, si cogiéramos una de estas tres plantillas que tenemos creadas desde esta subcuenta, podríamos compartirla con el resto de empresas del grupo o decidir solo compartirlas con algunas de ellas. Cuando hablo de empresas, hablo de subcuentas, perdón. Si seleccionáramos esta opción de seleccionar todas las subcuentas, tanto todas las subcuentas actuales como las futuras podrían acceder, podrían ver esta plantilla en modo lectura en la pestaña de las plantillas compartidas. Pero si sin embargo solo la seleccionáramos desde aquí, solo se compartiría con las que estuviéramos marcando. Por ejemplo, en este caso voy a marcar la única subcuenta alternativa a la que estamos ahora mismo, que es esta llamada subcuenta 2. Vamos a observar que la plantilla ahora ha puesto una marca de compartiendo y si fuéramos a esa subcuenta 2, veríamos que aparecería aquí, como digo, en modo lectura y tendríamos la opción de duplicarla y si la duplicáramos, la llevaríamos a esta otra pestaña de mis plantillas, no alterando la original, lógicamente, pero teniendo esa misma creatividad con esa misma plantilla para utilizarla en esta otra subcuenta. Vuelvo a la anterior, que es sobre la que vamos a trabajar y en la que vamos a explicar todas las funcionalidades. Para crear una nueva plantilla, pues lo hacemos desde el botón que lo dice así. Tenemos dos opciones aquí. Vemos que está importar HTML, que esto es, pues si tenemos conocimientos de HTML, podríamos importar una creatividad hecha con HTML, pero no es el caso. Ahora mismo lo que vamos a explicar es cómo funciona el editor drag and drop. Por lo tanto, vamos a seleccionar la segunda opción, la del editor mejorado. Aquí observaremos que tenemos plantillas temáticas disponibles, las podemos filtrar por categorías, por supuesto, y siempre nos gusta destacar las que están en tendencias por la época del año y por las tendencias de uso de nuestros usuarios. En este caso, pues por las fechas, estamos tratando el Día de la Madre, el Día del Libro o Pascua. Para coger de ejemplo, vamos a hacer una propia del Día de la Madre, no vamos a utilizar esta, pero luego explicaré algo sobre esta. Y podemos empezar una nueva plantilla tanto utilizando cualquiera de estos modelos temáticos que están tematizados específicamente para fechas concretas o eventos concretos, como desde las plantillas más básicas, que estas simplemente son, por así decirlo, como empezar desde cero, pero con alguna característica especial, como es que tenga una columna o dos, o que tenga una barra lateral derecha, ese tipo de opciones. Para el caso en cuestión, para la plantilla que voy a hacer ahora con vosotros, voy a coger la que tiene dos columnas. En este caso vemos que tiene un primer bloque con una primera columna, pero con una única columna, pero luego a partir de ahí ya son dos columnas. Este funciona como a modo de banner. Lo primero que tenemos que hacer, esto es importantísimo cuando vamos a editar una plantilla de email marketing, cuando la vamos a crear, lo primerísimo y fundamental es venir a esta pestaña de cuerpo y desde aquí vamos a definir las opciones generales, por así decirlo, de nuestra plantilla. Es decir, que las cosas que hagamos aquí van a tener efecto sobre cada vez que insertemos un elemento en la creatividad. Cada vez que insertemos un elemento sobre la creatividad va a coger las características que se le hayamos definido aquí que queramos que tenga por defecto. Vale, aquí en estas propiedades generales, la característica más importante sería la del ancho de contenido, porque esta no la podemos definir desde ningún otro lado, solo se puede hacer desde aquí. Aquí recomendamos que el ancho del contenido tenga entre 600 y 650 píxeles, porque esto suele ser lo que mejor suelen entender todos los clientes de correo. Cuando hablo de clientes de correo, estoy hablando de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, todos esos clientes. Entonces, para que entendamos, una plantilla de email marketing lo que suele tener es, en esencia, un contenido que se suele poner aquí en el centro y unos márgenes en los laterales. Entonces, esto es lo que estamos definiendo aquí, el ancho de este contenido, lo que queda en el medio, apartado de esos márgenes laterales, como digo, que el tamaño de esos márgenes pues será lo restante hasta unos 1000 píxeles desde estos 600 que tenemos, por ejemplo, ahora definidos. Puedes alinear el contenido tanto hacia la izquierda como centrarlo
Hacia la izquierda se me ocurren muy pocos casos de uso donde sea conveniente, por lo tanto, en la infinita mayoría de los casos va a ser centrándolo. Y podemos aquí definir, por ejemplo, para nuestra creatividad, yo voy a coger este color rojo para el texto y veremos que por defecto a todos los elementos de texto se les va a poner ese color rojo. Este color de fondo hace referencia tanto al color hace referencia a todo lo que digamos es el color tanto de los márgenes como de lo que iría detrás del contenido. Pero esto al fin y al cabo se utiliza solo para los márgenes porque luego al contenido le podríamos poner otro color. En este caso yo simplemente quiero que vaya en blanco el color de fondo, lo que van a ser los márgenes, que suele ser lo más habitual, y ya veremos el contenido cada vez que insertemos un bloque lo definiremos. La familia de la fuente, yo en este caso voy a coger la de Georgia porque entiendo, es una que he comprobado que, por ejemplo, para Gmail sí que llega bien y sí que la lee correctamente, pero sí que esto tenéis que tener en cuenta que no estamos hablando de diseño web, sino de email marketing y que aquí nos tenemos que acotar a las normas de los diferentes clientes de correo. Entonces, sí que tenéis que tener en cuenta si enviáis a determinados clientes de correo que puede ser que no llegue la fuente que no yo en la fuente que habéis elegido, sino en aquella en la que la ha traducido el cliente de correo. Esto es algo que, bueno, tenéis que hacer pruebas para vuestros casos específicos, tenéis que consultarlo en Google o con IAs generativas y aseguraros bien de esta cuestión, pero ya digo, es algo específico para cada caso y fuente. Vale, en esta creatividad, yo en principio no voy a necesitar este primer bloque. Tenemos que entender que en las creatividades de email marketing que hacemos con el editor, existe una cosa llamada filas, que es cuando seleccionas todo esto, que va así en disposición, digamos, horizontal y veis, cojo un poquillo de los márgenes, pues estos son las filas que también las llama bloques, indistintamente las llamamos filas o bloques. Y luego están las columnas. En este caso, esta fila, que todo esto es una fila, pues tiene dos columnas, esta primera y esta segunda. Y eso es muy importante que entendamos esas dos diferencias, porque a la hora de editar las propiedades tanto de las filas y las columnas debemos saber bien qué son. Yo en este caso, como digo, este primer bloque o fila no lo voy a necesitar, por tanto lo voy a quitar de aquí. Vale, para insertar, luego lo siguiente que recomiendo hacer, después de haber definido todo el tema del cuerpo, es tener un esquema claro de cómo queremos que sea la plantilla de email marketing. Tenemos que tener claro que en dónde vamos a utilizar elementos de texto, dónde vamos a utilizar imágenes, tener, digamos, por así decirlo, un croquis mental de cómo tiene que ser. Y recomiendo que una vez lo tengamos, lo definamos bien en la propia creatividad antes de empezar a insertar los elementos. Esto al final cada uno se ordena la forma de trabajar de una forma u otra. Esta desde luego yo entiendo que es la mejor, que es hacer este primer esquema. Yo, por ejemplo, aquí necesitaré un botón, que ahora pasaré a explicarlo en un momento para qué sirve. Este será como el primer bloque que voy a tener. Ahora voy a necesitar un segundo bloque que va a tener tres columnas. Cuando insertas un bloque, que lo puedes hacer tanto desde este botón que se llama columnas como desde este que se llama bloques, tienes que definir cuántas columnas vas a querer. Yo en este caso voy a necesitar, como digo, tres. Como veis, las divido automáticamente al 33% cada una. Pero si quisiéramos que unas fuesen más grandes que otras, bastaría con arrastrar esta barra y lo pondríamos como quisiéramos. Yo en este segundo bloque, como tengo el esquema mental, lo que voy a hacer es poner una imagen en cada uno de ellos, luego entenderéis y cobrará sentido el por qué lo estoy haciendo así. Y luego voy a definir un tercer bloque para el cual necesito solamente dos columnas. Estas dos columnas serán también imágenes divididas al 50% y como eso lo hace de forma automática, pues no tengo que cambiarlo. Esta es más o menos la estructura que va a tener mi mail. Va a ser uno sencillito, lógicamente, para que nos dé tiempo a hacerlo en este espacio que tenemos disponible. Y va a estar, como no, tematizado para el Día de la Madre, ya que es próximo, entonces creo que es bastante adecuado. Vale, ponemos por ejemplo este texto, van a ser muy a modo de ejemplo, de hecho aquí este Lorem Ipsum lo voy a dejar simplemente a modo de placeholder, simplemente para ocupar el espacio.
Como veis, aquí tenemos el botón que comentaba antes y que hemos insertado antes. Los botones de acciones les podemos elegir un color para el propio elemento. Por ejemplo, podemos coger este rojo, este mismo rojo que habíamos seleccionado para el texto, pues podríamos poner este mismo. A mí luego el bloque me interesaría que fuese de un color determinado. Como he dicho antes, se puede definir el fondo del contenido, los márgenes seguirían quedando en blanco, pero yo a este bloque le podría poner un fondo de un color. En este caso, pues para eso nos vamos a fijar en esto, en las propiedades de fila. Como digo, hay que entender muy bien que un bloque y una fila son lo mismo. Pues en las propiedades de fila o bloque, en lugar de coger el color de fondo, que esto nos haría cambiar los márgenes y esta función no vamos a querer usarla desde aquí casi nunca, lo vamos a querer hacer desde cuerpo porque casi siempre, y se me ocurrirían muy pocos casos en los que fuera útil lo contrario, vamos a querer que los márgenes a lo largo de toda la creatividad sean del mismo color, no tendría mucho sentido lo contrario, pues lo que vamos a definir aquí es el fondo de contenido, que eso sí que hay que hacerlo desde cada bloque. Y yo, por ejemplo, voy a coger este es un PC de color carne rosita, que bueno, podría ir en la línea de lo que es el Día de la Madre. Como digo, esto va a ser una plantilla muy sencilla y luego cada uno ya puede disparar su creatividad desde casa. Yo en este caso lo que voy a hacer es poner para este banner una foto que he preparado previamente, que es un PNG sin fondo de un ramo de flores, porque va a estar tematizado como si fuera una floristería. Y tenéis que saber también desde aquí que tenemos opciones para editar las imágenes en la creatividad. Por ejemplo, a mí me parece poco natural que esté así puesto el ramo y creo que si lo cortáramos por aquí como si estuviera saliendo, lo haríamos un diseño más natural, ¿no? Pues podríamos ir desde aquí a editar imagen o desde aquí también. Existen las dos posibilidades, desde el menú flotante y desde este menú lateral. Editaríamos la imagen y hay una opción que se llama crop, que es básicamente para recortar. Yo, por ejemplo, cogería así y la recortaría. Igual que tenemos esta opción, tenemos otras muchas, os las enseño rápidamente para poner filtros de color, para cambiarles el tamaño, aunque esto no recomiendo hacerlo desde aquí, luego explicaré desde dónde recomiendo hacerlo. Para pintar, para añadir nuevo texto, stickers, hay varias funciones ahí para editar las imágenes. Esto, como podéis ver, por defecto, en los contenedores de imágenes, bueno, en todos los contenedores en general, se pone por defecto un relleno, un padding en los laterales, ¿no? Como generando un marco. Esto se puede editar desde aquí. Si pinchamos en el propio contenedor, se nos abre este menú lateral, bajamos y donde pone relleno contenedor, esto es este margen que vemos aquí entre el fin de la imagen y el fin del contenedor, ese es el relleno que tenemos, por ejemplo, por abajo. Para este caso, por ejemplo, se lo podríamos quitar a todos. Simplemente aquí pondríamos cero y se quitaría a todos. Pero para otros casos, y ahora los veremos también, podemos quitarlos arriba, quitarlos a la derecha, quitarlos a izquierda o abajo. Podemos hacerlo, podemos elegir que en unos sí que haya marco y en otros no, ese relleno, ese padding. Esto ya en función de nuestra creatividad, pues nos surgirán unas necesidades o otras. A la hora de insertar texto, que esto no lo he explicado, pero conviene recalcarlo, hay dos formas de insertar texto, tanto a través de encabezados como a través de textos que funcionan a modo de párrafo. En este caso, por defecto, la que tenía nuestra plantilla básica era un header, un encabezado y un texto a modo de párrafo en este bloque que estamos utilizando a modo de banner. Tenemos que saber que los encabezados tienen menos opciones de edición. Los encabezados se les pueden hacer menos acciones, sin embargo los párrafos se pueden hacer muchas más, como por ejemplo las herramientas de IA que son muy útiles. Recomendaría en ningún caso utilizar el encabezado, o sea, un texto, utilizar el encabezado para escribirlo, pero sí que se podrían dar casos en los que quisiéramos escribir un encabezado con texto precisamente para disponer de esas funciones. En este caso ha sido más rápido y para hacerlo tratarlo por defecto, como veis hay varios tipos de formatos rápidos para los encabezados, pues este que pone H2 para mí me parece conveniente, creo que simplemente le faltaría ponerle la letra en negrita y eso es lo que vamos a hacer.
Y luego es importante también señalar, hablando del texto, que podemos elegir porciones concretas del texto para añadirles acciones. Por ejemplo, si quisiéramos a estas dos palabras añadirle una acción de que abra una nueva página web, sería tan fácil como seleccionarlo así, atender a este menú flotante que tenemos aquí y buscar esta opción de hipervínculo. Desde esta opción de hipervínculo no solo podemos abrir una página web, que además podemos definir si la queremos abrir en la misma pestaña o en una nueva. Recomendamos siempre en una nueva para que no pierdan el hilo de la creatividad y que sigan en nuestra plantilla de email. Pero hay otras acciones como puede ser la de enviar correo electrónico o llamar a un número de teléfono. Esta última solo tiene sentido para la vista móvil de la que luego hablaremos. Y la de enviar correo electrónico sí que sería común a las dos y abrir la página web también sería común a las dos. Sería tan simple como seleccionarlo aquí y aquí definiríamos, por ejemplo, el asunto y cuerpo del correo y a quién es. Y el número de teléfono, como simplemente es llamar, pues ponemos el número de teléfono y con eso bastaría. En este caso, simplemente vamos a insertarle un enlace, por ejemplo, en edirector.com. Desde aquí vemos que ha heredado unos estilos. Estos estilos, que no lo he comentado antes, de este cuerpo también se pueden definir. Son los estilos de enlaces que desde aquí de forma predeterminada se le van a poner a todos los enlaces. Aún así, de todas formas, cuando nosotros seleccionamos un enlace, podemos decir que no herede esos estilos de texto. Pero si sí quisiéramos que los herede y quisiéramos definirlos de una forma concreta para la creatividad, pues lo haríamos desde aquí. Por ejemplo, lo podríamos poner todavía manteniendo el rojo, pero subrayado en lugar de chato. Esto ahora mismo lo voy a deshacer porque realmente no tiene sentido para nuestra creatividad, pero era algo que quería explicar. Respecto al botón, volviendo al botón, tenemos que lo suyo es escribirle un texto llamativo para que quieran pulsarlo. Por ejemplo, visita nuestra tienda online y también le tendremos que poner sí o sí una URL. Si bien el texto no tiene por qué ser clicable, un botón siempre tiene que ser clicable, siempre tiene que asociársele una URL. Esto no nos podemos olvidar de hacerlo. Luego voy a hablar de la función de auditar que nos ayuda con esas funciones. Y es muy importante que siempre asociemos los botones a acciones. En este caso, como digo, igual que pasaba con el texto, también hay los tres mismos tipos de acciones. Va a ser igualmente, igual que en el otro caso, abrir una página web, que es el caso más común. Pero es muy importante que siempre le asociemos una acción. Un usuario espera siempre que al pulsar un botón, este haga alguna acción. Si no hace alguna acción, es un fallo. Ahora, para seguir con el siguiente bloque, voy a seleccionar otras imágenes que tenía preparadas a modo de recursos. Tenemos estas tres que son básicamente iconos en relación al pedido, a las condiciones, digamos, del pedido. Así por sí mismas no se entienden, por lo que les vamos a insertar un bloque de texto. Un elemento de texto dentro del mismo bloque todavía. ¿Veis este bloque que estoy seleccionando? Pues va a ser dentro de este mismo bloque. Se lo podemos poner aquí justo debajo. Quizás en este caso, y así veis la corrección, lo podemos hacer como un encabezado y va a ser más rápido. Para este caso, aunque tengamos como estilos generales definidos el color rojo, no tiene sentido el color rojo y es el negro que necesitamos, pues lo cambiamos a negro para este caso en concreto, no pasa nada. Desde aquí podemos alinear el texto también, definir también la altura de línea y pues aquí ponemos un texto que tenga sentido para el caso en concreto. Por ejemplo, envío gratuito. Si lo vemos y está conforme, aquí lo que recomiendo hacer, si por ejemplo hacemos cambios en el padding, en el relleno o en el color del texto, cualquier cosa como la que he hecho yo hasta ahora, recomiendo duplicarlo y llevarlo a las otras columnas y así no tenemos que volver a definir todas estas características. Ya simplemente cambiaríamos el texto a lo que corresponda en cada caso y lo tendríamos los tres en sintonía, siendo simétricos, con las mismas tipografías, mismas fuentes, mismos colores y demás. Vale, con esto acabaríamos con este bloque a priori, pero tenemos que recordar que igual que con el botón la gente esperaba que este haga una acción,
En este caso, yo, por ejemplo, también esperaría que hagan una acción si pulsas estos iconos, tanto si pulsas los iconos como si pulsas los textos. Pues lo mismo exactamente que habíamos seleccionado, que habíamos explicado anteriormente, que se le añade un hipervínculo al texto, por ejemplo, y se le asocia. No lo voy a hacer porque es repetitivo, pero lo haríamos con los tres casos y con los tres iconos, porque con las imágenes, efectivamente, también se le puede asociar una URL o cualquier otra de las acciones. Aquí mucho cuidado a la hora de asociarle sobre todo URLs a las imágenes, porque podemos confundirlo con este otro campo que se llama URL imagen. Este campo no es la URL a la que nos va a llevar la imagen al pulsarla. Este campo es la URL en la que se ha alojado la imagen. Si ahora modificáramos esta URL, la imagen se rompería y no se vería. Por lo tanto, hay que tener extremo cuidado con este campo. La de acción sería desde este punto. Luce exactamente igual que en el caso del texto y del botón, para que sirva de referencia. Luego, respecto al tercer bloque, también me he preparado otro par de imágenes. Como digo, yo en este caso estoy utilizando imágenes de recurso que me he preparado previamente para el webinar, pero desde nuestro editor tenemos otras acciones posibles, como es la de generar imágenes por IA. Simplemente le escribiríamos aquí un prompt, por ejemplo, no va a ser esta la que vamos a utilizar, pero un ramo de rosas rojas. Tarda, lógicamente, tiene su proceso y tarda un poquillo. Ahora lo que hará es generar las sugerencias de otros prompts, pero este nos vale a priori, así que le voy a dar a proceder igualmente. Y tenemos que elegir el estilo artístico con el que queremos que se genere la imagen. En este caso va a ser un estilo realista. Ya digo, esta imagen no la vamos a utilizar, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta y sepáis cómo funciona. ¿Veis? Como veis, ha generado imágenes de ramos de rosas rojas, exactamente lo que queríamos. Y si las quisiéramos usar, pues podríamos, porque además son libres de derechos y eso siempre es útil. Pero si quisiéramos otras imágenes libres de derechos, también tenemos esta opción de aquí. Desde este mismo menú lateral, al lado de subir imagen, podemos elegir fotos de archivo. Estas son imágenes que tenemos nosotros disponibles para vosotros, que son libres de derechos. Por lo tanto, se pueden usar con total libertad. Y yo escribiría, por ejemplo, aquí madre y buscaríamos algo relacionado con la madre o con flores, por ejemplo. Pues ese tipo de cuestiones también las abordamos desde el editor. Para este caso voy a utilizar, como digo, las que tenía preparados previamente. En ambos casos, en ambas columnas del bloque, lo que voy a hacer es insertar una imagen. Ahora, como veis, como siempre pasa, se ha generado este padding, este relleno de 10 en cada lado. Yo para este caso en concreto quiero que no tengan relleno ni arriba ni abajo ni a la izquierda, pero sí lo tengan en medio porque quiero que estén divididas y partidas. Pues, por ejemplo, para hacerlo más rápido, en todos los lados le pongo 0, pero luego desactivo este interruptor y en la derecha, por ejemplo, pondría un 5. Y luego en la siguiente haremos lo mismo, pero poniendo a la izquierda un 5 para que esta división sea de 10, por ejemplo. Exactamente lo mismo lo hacemos en este lado. Y ya tenemos las dos imágenes partidas por esa distancia de 10. Ahora, estas imágenes también esperaría que fuesen pulsables y también habría que asociarles una acción, normalmente una URL, desde aquí. Recordemos desde aquí abajo y no desde el campo que he mencionado antes. Vale, esto yo creo que explicaría más o menos las funciones más básicas del editor, pero luego tenemos otras, como puede ser, por ejemplo, la línea divisoria. Esta línea divisoria pues, sirve simplemente para separar espacios. Le podemos definir también un ancho, o sea, es decir, un grosor, y le podemos poner un color. Pues en este caso le pondríamos un 2 de ancho y este color, y más o menos nos ayudaría a definir el espacio. Que vemos que está muy lejos del texto de arriba y de abajo, pues podemos jugar con el padding o bien de los textos o bien de la propia línea. Esa sería una forma de dividir los espacios bastante útil. Estas líneas solo funcionan en horizontal. Si quisiéramos hacerlo en vertical, tendríamos que utilizar este carácter del teclado,
que nos podría servir para este tipo de casos, o bien la herramienta de menú, que funciona muy parecido a esto que hemos hecho aquí. Aunque lo veáis ahora así de primeras, no os asustéis. Una vez le damos a añadir los nuevos elementos, básicamente lo que hace es generar estas pestañas que funcionan a modo de menú. No es un menú como tal interactivo que te cambie pestañas dentro de la propia creatividad de email. Como digo, no es diseño web, es email marketing y eso no es posible, pero sí que nos haría navegar a otros sitios si quisiéramos. Pero bueno, en este caso lo voy a eliminar porque el footer lo hemos hecho simplemente insertando texto. Y, por ejemplo, lo podríamos editar, ponerle 2025. Siempre es muchas veces conveniente ponerle un footer. Y ahora aquí, sí o sí, el usuario esperaría que estos textos estuviesen linkados. Pues lo mismo, le pondríamos el hipervínculo y lo asociaríamos a una URL. Hasta aquí todo es la vista del ordenador y voy a explicar un par de funciones más y pasamos a lo que es la vista de móvil. Tenemos una función específica para WhatsApp. Esta nos permite, igual que hacíamos con las otras tres acciones de abrir una URL, de escribir un correo electrónico o llamar a un número de teléfono, hay esta otra opción que lo que te permite son dos acciones distintas. Una, compartir un contenido, es decir, el contenido de creatividad o el usuario que pincha sobre este icono o banner, porque también se puede hacer banner, lo que haría es compartir una URL de la creatividad a otro usuario, a un tercero. Y luego la de invitar a una conversación. Aquí lo que estamos haciendo es que directamente se le abra un chat con una persona específica, con un contacto específico por WhatsApp e incluso con un texto ya predefinido. Aquí le pondríamos el número de teléfono y le escribiríamos un mensaje. Hola, quiero información. Pues le pondrías aquí y directamente le saldría como un borrador del mensaje según pulsa el botón en WhatsApp para escribirse a ese contacto y estaría a un solo clic o dos de enviarle ese mensaje. Entonces es especialmente útil cuando queremos que contacten con comerciales, por ejemplo. Dicho esto, ahora sí voy a pasar a la versión móvil. Pero primero voy a explicar lo de las redes sociales, que también tenemos esta herramienta predeterminada. Como veis, están disponibles todas o casi todas las redes sociales y están tematizadas por colores e incluso por formas. Esto, si desde preferencias, como veis aquí en el menú lateral, pone preferencias, en este apartado hay una opción para definir las redes sociales por defecto, es decir, que cuando entremos a una creatividad de email, por defecto, según metamos este elemento, se nos pondrán nuestras redes sociales por defecto y no tendremos que hacerlo manualmente. Pero si lo hiciéramos manualmente ahora, simplemente seleccionaríamos las que quisiéramos, como puede ser X, LinkedIn y YouTube, por ejemplo, y le asociaríamos una URL específica nuestra a cada uno de estos iconos. Como digo, se pueden tematizar y los podemos poner más acordes a nuestra creatividad. En este caso lo voy a eliminar, pero para que entendierais la función. Ahora sí podemos pasar a la vista de móvil. La vista de móvil, por norma general, en la inmensa mayoría de las creatividades, una vez pasemos a la vista de móvil, vamos a ver que todo se ha colocado y ajustado bastante bien sin necesidad de hacer demasiados ajustes y solo habrá que hacer unos pocos para que tenga sentido. Yo en este caso la plantilla que he preparado no es así, es una que he querido que específicamente no se viese del todo bien en móvil, así que os la muestro cómo ha quedado. Ahora mismo está así en móvil. Y si viéramos la vista previa, que está aquí disponible tanto para la versión móvil como de escritorio, veríamos cómo ha quedado. Como veis, como habíamos puesto márgenes a un lado y al otro, pero aquí los ha puesto apilados, pues no tiene sentido. Eh, Esto a lo mejor podría estar mejor, pero podemos definirlo como queramos. Para este caso en concreto, yo lo que apostaría es en móviles muchas veces se apuesta por el scroll, pero para este caso en concreto, pues a lo mejor podríamos apostar porque te da un visual de la máxima cantidad de elementos posibles sin hacer demasiado scroll. Entonces, en tal caso, si quisiéramos que se viera en móvil tal y como lo estamos viendo en escritorio, lo que podríamos hacer es utilizar una función que es muy útil, que es primero duplicar y luego seleccionar que este elemento se vea solo en la versión de móvil.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ocultarlo en la versión de escritorio desde este menú lateral. Y de la misma forma, cuando vamos a móvil, ocultaríamos la otra, la que corresponde a escritorio. Le pondríamos lo de no apilar para que no haga esa acción de ponernos el ramo debajo de esto. Y ahora lo podríamos editar conforme creamos que se vea en la versión móvil. Por ejemplo, si queremos que esto quepa, a lo mejor habría que reducir aquí el padding también por la derecha y se ajustaría más al ancho correspondiente. Esto habría que bajarlo también de tamaño. Esto es simplemente ir jugando con ello e ir viendo que encaje. Este botón, por ejemplo, sería muy grande. Esto ya digo, para cada caso en concreto tendríamos distintas alternativas y tendríamos que ir gestionando cómo queremos que se vea en una versión o en la otra. Pero se trata de casos en los que no se ha ajustado del todo bien. Pero para la mayoría de casos, esto sí se habrá hecho correctamente. Ahora os voy a enseñar ejemplos de creatividades que directamente sí que están colocadas de forma automática. Esto simplemente lo estaríamos editando hasta que esto cuadrase y así con cada uno de los elementos. Me gustaría explicarlo más largo y tendido, pero creo que vamos un poco justos de tiempo. Pero para enseñar casos en los que esto sí que, por ejemplo, de las dos vistas ya está disponible, o sea, no hace falta duplicar elementos y ocultar para que se pueda ver. Por ejemplo, esta del Día de la Madre, que es una de las temáticas que tenemos disponibles y que yo mismo hice en su momento. Si os fijáis en la versión móvil, no ha hecho falta ocultar elementos, sino que simplemente con unos pequeños ajustes se ve todo de una forma muy similar, pero adaptado a la versión móvil. Aquí, aunque lo veáis así puesto de una disposición horizontal, no es el caso. Si vamos a la vista previa, vamos a observar cómo se ve realmente, que es en formato de scroll. Como digo, podemos apostar por tener una panorámica más grande de toda la plantilla o simplemente que se haga más scroll en las versiones de móvil. Normalmente se apuesta más por el scroll. Para este caso en concreto, la razón por la que está haciendo esto es porque tenemos desactivada esta opción de no apilar en móvil. Entonces sí que está apilando y por tanto sí está apostando por el scroll. Pero para observar bien cómo se está reproduciendo esta plantilla, lo tenemos que hacer desde la vista previa. Creo que esa es la forma más adecuada de trabajar en móvil. Ir siempre echando un ojo a la vista previa porque ahí nos va a dar la visión más fiable posible para este contexto de lo que va a ser nuestra creatividad. Luego, otra plantilla, por ejemplo, que está bien señalar como ejemplo, es esta de una newsletter de una tienda de mascotas, porque tiene el menú, por ejemplo, es algo bastante útil, tiene imágenes generadas con IA y pasa lo mismo en la versión móvil, aunque ahora lo veáis así puesto en disposición horizontal. Si vamos a la vista previa, veremos que te ofrece los productos en forma de scroll, ¿no? Tiene además también nuestro banner de redes sociales, esto también lo hice yo en su momento. Y como veis, una cosa que también es importante señalar es que los márgenes amarillos, estos que he hablado antes, que se definen desde cuerpo, como veis está en amarillo el color de fondo, con lo cual los márgenes están en amarillo, incluso un poco más porque se le ha añadido relleno a este bloque de aquí. Como veis, se le ha puesto relleno para que dé esta sensación de que está flotando sobre el fondo más que estar sobre márgenes, que esta es otra estrategia que se puede hacer. Pues esa es una característica que es solo de escritorio. Si vamos a móvil, vemos que no hay márgenes amarillos. Y yo creo que con esto habría explicado más o menos lo que es todo. Es bastante complejo y al final requiere de que estéis trasteando con la herramienta para ver cada uno de los casos. Al final estamos hablando, como digo, de email marketing y no diseño web, y hay cosas que tenemos que buscar hacer, por así decirlo, la trampa. Por ejemplo, aquí este banner que tengo puesto en esta plantilla, si os fijáis, también es una PNG sin fondo, que además hemos cogido una porción de un contenedor que encajara con el color con esto para poder redondear el borde y que esto dé una sensación de que está flotando sobre el fondo, pero además con borde redondo. Pues ese tipo de cuestiones eh, con el tiempo le iréis cogiendo un poco más el truco e iréis viendo que se pueden hacer ese tipo de hacks, por así decirlo, sobre todo apoyándose en otros softwares de edición externos como puede ser Canva o Photoshop.
Y yo creo que con esto ya estaría, María. Muy bien, pues gracias, Alex. Bueno, ahora sí que queríamos dejar un pequeño espacio. Si puedes, Alex, poner la presentación para que vean un poquito también la parte donde viene nuestro email de soporte y vean, pues bueno, dónde pueden escribirnos. Aquí donde está mostrando ahora mismo Alex sale mi contacto. Bueno, en la presentación que se os enviará es linkable, con lo cual pues me podéis contactar directamente por LinkedIn sin problema o contactar con un asesor directamente. Y en la slide siguiente pues nos aparece también nuestro habitual contacto email de soporte. Si tenéis alguna duda, de todas formas, ahora mismo y nos lo queréis dejar escrito para que yo se lo pueda transmitir a Alex, pues sin problema. Vale, de momento no tenéis ninguna duda. Supongo que también, bueno, es algo que surge una vez que se trastea un poquitito con el editor, siempre suele pasar. Vale, hay un usuario que nos pregunta si se pueden compartir las plantillas. Supongo que se refiere, no sé si nos preguntas compartir plantillas entre subcuentas o compartir plantillas de otra forma. Quizás se refiere a las subcuentas por el sistema que tenemos en la plataforma Alex, si quieres explicar esa parte. Sí, eso es... Uy, si Entre puedes, por favor. subcuentas, efectivamente. Sí, eso es lo que explicaba al inicio del webinar, pero no pasa nada, se vuelve a explicar sin ningún problema. Pues sí, ahora mismo, como veis en esta subcuenta, o mejor dicho, en este usuario, tenemos acceso a estas dos subcuentas para este servicio. Ahora mismo estamos en la que se llama test y tenemos una segunda subcuenta que se llama subcuenta 2. Vale, pues en este apartado de plantillas compartidas ahora mismo no nos sale nada. ¿Por qué? Porque la otra subcuenta llamada subcuenta 2 no nos está compartiendo ninguna. Sin embargo, si por ejemplo ahora fuéramos desde subcuenta 2 al mismo apartado de mis plantillas y esta plantilla eligiéramos compartirla, la podríamos compartir a través de esta función. Se pulsa aquí en este botón de menú la opción de compartir con y elegimos a qué subcuenta se lo queremos compartir. En este caso solo hay otra, que es esa de test, y con esto se la compartiríamos. Si seleccionáramos esta otra opción, tanto a esta cuenta tanto a esta subcuenta como a las futuras que se creen, también se les compartirá. Es decir, si ahora cojo, selecciono esto y en el futuro creo otra tercera subcuenta, pues esa subcuenta también tendría en el apartado de plantillas compartidas la cuenta. Entonces, para verla en el apartado de plantillas compartidas, tendríamos que acceder desde una de las subcuentas a las que se la ha compartido, en este caso la de test, y vemos que aquí la tiene copiada, la tiene en las plantillas compartidas y ahora mismo solo la tiene como una vista previa, está en un modo lectura, por así decirlo. Le da aquí y simplemente va a ver la vista previa para poder verla, pero para poder editarla lo que puedo hacer es darle a duplicar en mis plantillas y a partir de ahí pasaría a estar también en esta pestaña como un duplicado, nunca va a alterar la original solo la puede alterar la subcuenta que la ha creado y ahí desde aquí sí que puede utilizar esa plantilla si es conveniente, si la quiere utilizar también para sus envíos de email. Vale, Alex, me preguntan también si se pueden guardar bloques tipo footer, header. Sí, esa opción se me ha olvidado explicarla, está bien que haga la pregunta. Por ejemplo, si fuéramos a la de la tienda de animales de la newsletter de la tienda de animales, como ya hemos dicho, esto funciona como un bloque, esto funciona como un bloque, esto funciona como un bloque. Pues, por ejemplo, este bloque del perro con el logo de la empresa, lo podríamos guardar desde esta opción del menú flotante que se abre junto al bloque. Este disco de guardado, le damos a guardar, le podemos asignar una categoría, por ejemplo, le voy a poner aquí animales, no importa mucho, y unas etiquetas, también le voy a poner animales, tampoco importa mucho.
para este caso en concreto, que es un ejemplo, si queréis tenerlo bien clasificado, por supuesto que sí que importa. Y ya siempre que accedamos a este apartado de bloques, lo tendremos aquí, como en los bloques guardados. Perfecto, Alex, gracias. Muy bien, pues de momento durante este ratito no han surgido más dudas. Ya os decía hace unos minutos que seguramente este webinar son dudas que te pueden surgir más una vez que estás pues, dentro de la plataforma, trasteando un poco con el editor, etcétera. No tengáis ningún tipo de problema ni de reparo a la hora de consultarnos en el email de la plataforma de soporte, que donde pues, nosotros solemos recibir las consultas y se pueden plantear situaciones concretas de pues, lo típico, ¿no? Si tenéis cualquier fallo o cualquier pregunta en alguna parte del editor, bueno, en general de la plataforma, pero como estamos tratando este tema, por eso me refería. Y nos escribís sin ningún tipo de problema, insisto, para poder solventar todas las dudas que tengáis. Como os decíamos al inicio del webinar, os vamos a enviar la presentación que no ha salido en el webinar aquí como tal, digamos, no la ha enseñado Alex porque no era necesario y no era tan práctico como enseñar la plataforma directamente. Contienen varias slides en las que vais a poder ver cómo se hacen X cosas en el editor de forma un poco más resumida, más estática. Y en el webinar, por supuesto, grabado, pues vais a poder ver todo lo mismo que habéis visto ahora, para que lo tengáis como recurso, podáis ir viendo las partes que más os interesen y podéis compartirlo con quien queráis, etcétera, o sea, sin ningún problema. Ya sabéis que tenemos webinars mensuales, el mes que viene tendremos otro, pronto nuestro equipo de marketing lo notificará, así que nada, daros las gracias a todos por asistir, perdonad la demora de 5 minutos del inicio y bueno, pues aquí estamos para próximos webinars y espero que os interesen a todos. Muchas gracias.